Ahí está en la pantalla. Continuamos y ya estamos por terminar la primera carta del apóstol Pedro al mundo, ¿cierto? Es la primera carta que envió, si vamos hasta el capítulo 1, a los expatriados de la dispersión. Eran creyentes, pero que estaban atravesando conflictos. Y uno de los principales conflictos era la persecución, aparte de los padecimientos que ya el mundo mismo trae. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo, hermanos? No solamente en el mundo se sufre por ser cristiano, sino el mundo mismo ya trae sus propios conflictos y hay infinidad de cosas por las cuales padecemos. Con tristeza recordamos a esta familia que antier este joven mató a 9 estudiantes. Pueden imaginarse 9 vidas así en un momento. Esos jóvenes, esas señoritas salieron de su casa en la mañana. No sabemos si la relación con sus padres cómo era. Tal vez se dieron el beso, tal vez no se dieron un beso, tal vez dijeron love you, o tal vez no dijeron I love you, mijo, I love you, mija. No sabemos, tal vez se pelearon el papá con alguno de sus hijos, con una de sus hijas. Pero el hecho es de que ya nunca más regresaron, ya nunca más se volvieron a ver, porque 9 vidas en manos pues, de este otro joven que tristemente ha sido engañado por Satanás. Y el día de ayer en una celebración de 15 años le decía a la señorita, pues el mundo ya no sabe a qué culpar. La culpa no la tiene el cuchillo que mata al ser humano, hermanos. La culpa no es del bate de béisbol que le rompe la cabeza y mata a una persona. La culpa no es de una pistola que dispara hacia. Es el corazón del ser humano. Entonces hay padecimientos en el mundo verdaderamente aparte a nosotros por causa de Cristo Jesús. Entonces eso era la situación de aquellos cristianos y pues encontramos tanta similitud para nosotros el día de hoy también. Abran su Biblia en la primera carta del apóstol Pedro y siempre yo les animo, abran en verdad, abran su Biblia, abran la palabra del Señor. Si no tienen una Biblia personal, número 1, ahí está en la parte de abajo de las sillas, en la parte de atrás de su silla, de la silla que está enfrente de usted. Hay unas Biblias en español, puede pedir una si no la encuentra. Y otra recomendación, compre una Biblia personal. Es bueno tener su Biblia personal. La conoce uno mejor, puede, si quiere highlight, resaltarla, puede hacerle notitas, no importa. Pero es muy bueno, hermanos, para cuando uno recurre a la palabra del Señor, encuentra con facilidad los pasajes o recuerda de qué se trató la porción de la Escritura. Y la semana pasada empezamos el capítulo 5. Voy a leerle una vez más para recordar y por causa de las personas que no estuvieron aquí. Pero el apóstol Pedro, entre muchas cosas, en el capítulo 5, versículo 1, ahora se refiere a los líderes espirituales, a los ancianos o líderes espirituales. Dice, ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Y la amonestación de Dios a los pastores, diáconos, ancianos, líderes espirituales es apaciente la grey, o sea el rebaño de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella. Y vimos, hermanos, que dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Con eso terminamos hablando de que siendo ejemplos de la ley. Lo mejor que pueden hacer los líderes espirituales es ser ejemplo de las ovejitas. Pero algo interesante, versículo 4 dice, y cuando aparezca ¿quién? El príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Entonces, vean, es importante notar
que los pastores, los diáconos, los ancianos, gobernantes de una iglesia o congregación cristiana, en realidad también son ovejas, porque la Biblia enseña. ¿Entiendes? Yo soy una oveja del Señor, pero somos ovejas del príncipe de los pastores. El verdadero pastor de pastores, dice la Biblia, el príncipe de los pastores es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Todos nosotros somos ovejas. Y como muchas veces les he apuntado, hermanos, que el título pastor vale un cacahuate. Créanme, tiene que ver con la persona. El título no cambia a nadie. El título no hace más espiritual a nadie. Y digo esto porque ha habido ocasiones en que la gente, las ovejas normales, piensan que porque, pero usted es el pastor, por eso es que su hijo salió así, por eso es que su hija hace así, por eso es que su esposa. No tiene nada que ver un título. En realidad tiene que ver la disposición del ser humano. Soy una oveja igualito que ustedes. Él es el príncipe de los pastores, el príncipe del rebaño. Él es nuestro verdadero ejemplo a seguir. Él es mi ejemplo a seguir como pastor. Él es el ejemplo supremo, el modelo por excelencia es Jesucristo. Entonces, en las iglesias locales, cuando las ovejas ven al pastor como ejemplo a seguir, hablando humanamente, nunca olviden que al final del día los pastores mismos también son ovejas del príncipe de los pastores. Y como cualquier oveja, los pastores también pueden fallar. Y los que tienen tiempo en la iglesia cristiana van a decir amén, es verdad, porque tal vez han tenido una experiencia no muy buena con un líder espiritual. Basta ir a las noticias, y ahorita el medio de internet, nada más chequen ahí en el internet, hermanos. Desafortunadamente hay pastores que han fallado, y hay de fallar a fallar, pero hay pastores que tristemente han fallado muchísimo. Entonces, cuando las ovejas ven al modelo, como la Biblia dice, apacienten la grey del Señor, siendo ejemplos de la grey, recuerden eso que también enseña la palabra del Señor. Ahora, ¿estoy excusando a los pastores de sus pecados? Absolutamente no. Esto no es excusarlos, hermanos. Dios en su palabra pone altas demandas o estándares en la vida moral y en la vida espiritual de los pastores, de los diáconos, de los ancianos, es decir, de los líderes espirituales. Dios pone ciertos estándares, hermanos, bien altos de comportamiento. De hecho, cuando una oveja comete un serio pecado moral, sigue siendo oveja. Pero cuando un pastor o anciano líder espiritual comete un serio pecado moral, lo más seguro es que ese pastor se ha descalificado a sí mismo para seguir pastoreando el rebaño. Y es por eso que es sabio de que una vez que un pastor se comete un pecado serio moralmente hablando, hermanos, que no continúe en el pastorado. No es prudente, no es sabio. Es como dice la Biblia, sean ejemplo. Entonces eso realmente no sería muy buen ejemplo. Es por esta razón que la congregación local no hace bien en confiar ciegamente en el pastor de su iglesia como ejemplo a seguir. No hace bien en confiar ciegamente, escuchen. Claro que las ovejas esperan algo, un estándar de comportamiento del pastor, pero ciegamente no. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ok, esto creo, ¿saben qué? Que creo, no puse el slideshow. Ok, anyways. ¿Lo puedes poner otra vez? Ok, ahí está. Ok, lo olvidé, hermano, ese es el asunto de la tecnología. Ok, pero en el Antiguo Testamento Dios fue muy claro en este asunto de confiar en el hombre. El que quiera buscar en la Biblia, en Jeremías
17:5, el que quiera buscar. Si no, lo que yo les recomiendo, miren, si van a buscar, anoten primero la cita y después la buscan. No empiecen a buscar sin anotarla porque se olvida y no la voy a poder repetir. Jeremías 17:5 dice la palabra del Señor así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Escuchad, hablando de la confianza ciega en un ser humano, no es de Dios. Por eso dice el Señor, así dice Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y se aparta de Jehová, que confía en el hombre y pone por gente o por ser humano por su fuerza. Literalmente dice la Reina Valera, y pone carne por su brazo. Es decir, que pone a un ser humano como su medio de fortaleza. Y Dios dice, no hagan eso. Entonces, esto no significa que de ninguna manera puedes confiar en nadie. Tiene que haber cierta confianza de las ovejas hacia mí y del pastor hacia las ovejas. En los esposos y la esposa debe de haber confianza, hermano. Entonces, no significa que no puedes confiar en nadie de ninguna manera, en ninguna persona. Porque la confianza es importante para las buenas relaciones. Pero el texto de Jeremías 17:5 significa que en quien debe de estar tu confianza total, plena para tu vida espiritual y la experiencia de la victoria del Señor Jesucristo en ti, hermano, no debe de ser un ser humano, debe de ser Dios. No puedes depender la victoria o la experiencia de la vida cristiana en el testimonio de un ser humano. No puede uno confiar así ciegamente. El Señor, el príncipe de los pastores, es nuestro modelo a seguir, hermanos y hermanas. Y la realidad es que ha habido grandes tropiezos en las iglesias cristianas cuando un pastor tropieza o cae. A veces las ovejas que tienen, lo tienen casi como un ser divino, hermanos. Entonces también se vienen abajo y se desaniman. Y eso no es el plan de Dios. Caiga quien caiga, tú sigue adelante confiando en el Señor. Si tropieza el pastor, si tropieza una oveja, si tropieza tu esposo o tu esposa en la fe, tú vas a seguir adelante. Eso es lo que el Señor dice. No confíen en un ser humano, no se aparten del Señor. Tu corazón no se debe apartar de Jehová por poner tu confianza en un simple ser humano. El ser humano te puede desilusionar. El Señor Jesucristo jamás te va a desilusionar. Entonces, volviendo al versículo 4, estamos, primera de Pedro capítulo 5, versículo 4, donde dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, la manera en que el príncipe de los pastores, o sea Jesucristo, nos pastorea, es la manera en que todos los cristianos debemos de cuidar a los que están bajo de nuestra responsabilidad. Y quiero dar un poquito, hermano, más de esto. Vean, cada esposo, cada hombre casado que tiene esposa y sus hijos, en cierto sentido es pastor de su familia. Porque pastor es uno que apacienta, ¿cierto? Que da pasto, que guía, que va adelante, que protege. Y en cierto sentido, hermano, eso es la responsabilidad de cada hombre, cada papá, por su esposa y por sus hijos. Cada padre se debe preocupar y debe cuidar de su rebañito, podemos decirle así. Ha de cuidar, así como Jesucristo cuida de su rebaño. Cada anciano, cada pastor, cada diácono, cada líder espiritual en las iglesias ha de cuidar a los que están bajo su responsabilidad, siendo el ejemplo, el príncipe de los pastores. Amén, hermano. Entonces el apóstol Pedro, vean, continúa animando a los ancianos con la promesa de que, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice, ustedes van a recibir la corona incorruptible de gloria. Entonces ahí está en la pantalla la palabra incorruptible. ¿Saben que es literalmente amarintón? Amarintón, de donde viene nuestra palabra amaranto. Amaranto, esa es la palabra. Literalmente dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes van a recibir la corona amarantina, podríamos decir.
que les dará el Señor, porque el amaranto es una planta que produce una semillita que también se llama amaranto, la semillita. Y se dice, hermanos, que esta planta nunca se marchita, nunca se seca, es difícil que muera. Aun cuando la arrancan de la planta principal, nada más pónganle agua y otra vez está verde, está floreciendo. Entonces, cuando el apóstol Pedro dice la corona incorruptible, literalmente es la corona amarantina o la corona compuesta de amaranto. Ellos comprendían muy bien a lo que el apóstol deseaba comunicarles: una corona incorruptible, que no se marchitaba. Ahora, ¿saben que había un contraste de esta corona? En contraste con esta corona, había otros que recibían una corona de laurel. Los griegos, los romanos, ¿saben? Al mero le daban una corona, pero de laurel. Y eso se seca, se marchita. Entonces aquí el apóstol dice, van a recibir una corona, pero de amaranto, que no se muere, que no se marchita. Y decimos amén, gracias Señor. Finalmente, ahora pasamos al versículo 5, porque el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, también tiene palabra de Dios. ¿Para quién? Para los jóvenes. Y el versículo 5 dice, igualmente jóvenes, es decir, ustedes jóvenes, está escribiendo el apóstol Pedro, igualmente jóvenes, estén sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos con otros, revístanse de humildad. Y da la razón por qué debemos hacer eso todos. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces vean, estén sujetos, jóvenes, estén sujetos a los ancianos. Vean Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro, ahí mismo, pero capítulo 2 y el versículo 13. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana. Es la misma palabra que usa para dirigirse a los jóvenes que se sometan a los ancianos. Primera de Pedro 2:13. Ahora vean el versículo 18 de Primera de Pedro capítulo 2. Criados, estén ¿qué? Sujetos con todo respeto a sus amos. La misma palabra, hermanos, de sometimiento. Capítulo 3, versículo 1. Asimismo, ustedes mujeres, estén sujetas a vuestros maridos. La misma palabra de sujeción, y hemos hablado mucho de lo que significa. Es un orden funcional. Y ahora, aquí en el capítulo 5, versículo 5, el apóstol, o sea, Dios, se dirige a los jóvenes y usa la misma palabra. Les dice, ustedes jóvenes, sométanse a los ancianos. ¿Por qué les dice esto el apóstol a los jóvenes específicamente? Porque dice, ¿por qué no le dijo a las esposas sométanse a los ancianos, sino a los jóvenes? Hermanos, lo más probable y posible es que los jóvenes de aquel tiempo también pensaban que lo sabían todo, como los jóvenes del día de hoy, que también piensan que ¿recuerdan esos tiempos? Los adultos que nos reímos, ¿recuerdan aquellos tiempos cuando lo sabíamos todo? Y ya ahorita ya no. Por eso alguien dice, hay que aprovechar a los jóvenes ahorita que lo saben todo. Que lo saben todo, hay que aprovecharlo porque pasa ese tiempo y después empieza uno a madurar. Empieza uno a darse cuenta de la verdad, que no lo sabemos. Y entre más pasa el tiempo, el ser humano como que tiene, el adulto, hermano, que ya va envejeciendo, como que ya no lo sabe, ya sabe que le hace falta muchísimo por aprender. Pero entonces, vean, es interesante porque el apóstol Pedro se dirige a los jóvenes. Y esa es la experiencia de la vida, que cuando uno es joven llega ese momento en que piensa que sabe más que los adultos, que sabe más que los papás. Piensa, ay, tú estás anticuado, papá. Ay, viejitos tan anticuados, obsoletos. Viejito ruco. Viejito chocho, ¿no? Dice, ya, ¿qué vas a ver? O sea, la persona adulta, hermanos, las canas, los jóvenes muchas veces llegan a pensar qué van a saber ellos. O sea, ya lo sabemos todo. Y es interesante porque el apóstol se dirige, y ustedes jóvenes, sométanse a sus ancianos. Sea que lo saben todo o no, sométete a los ancianos. Sea que piensen que lo sabes todo o no. Los consejos de los ancianos
cuando uno es joven, hermanos, se comienzan a tomar muy a la ligera, como algo que tal vez uno piensa, los ancianos no saben lo que está diciendo. La verdad es que estamos especulando porque no se dice en la Biblia específicamente que esa fue la razón, pero el apóstol Pedro se dirigió a los jóvenes y les dice que se sometan a los ancianos de esa congregación local. Los jóvenes son un grupo importantísimo en cada iglesia local, hermano. Es triste, y hay iglesias, me ha tocado saber, conocer de algunas iglesias donde la mayoría son cabecita blanca y no hay jóvenes, ni casados, obviamente tampoco hay niñitos ahí corriendo. Esto es precioso, que nuestra congregación, podemos decir, es joven, todos ustedes. Bueno, sí, amén. Cabello largo. Todos, la mayoría son jóvenes, somos jóvenes, ¿cierto? Carlos, somos jóvenes, pero hay iglesias de que más cabecita blanca y casi no hay jóvenes y no hay niños. Pero para mí es una bendición. Hay una hermana, no recuerdo quién me dijo, una hermana, cada domingo que pasan los niños aquí, en su corazón ora por esos niñitos que pasan aquí a dejar la ofrenda, hermano. Cuando pasan aquí a lo que sea, oren al Señor. Dios mío, protege, sigue protegiendo a ese niñito, esa niñita, Señor, que cuida su mente de las mentiras de Satanás. Cúbrelo, Señor, con tu sangre, porque los jóvenes, hermanos, son una parte importante. Ahora, los jóvenes en una iglesia pueden ser de gran bendición a la congregación, siempre y cuando no tengan una actitud de rebeldía contra las instrucciones de Dios y contra el liderazgo de la iglesia. ¿Cierto? Puede llegar a ser una gran bendición, pero sabemos que la otra cara de la moneda es que pudieran hacer causa de problemas en una iglesia local si se revela la instrucción de Dios. La principal, jóvenes, sométanse a los ancianos, a los líderes. Entonces vean, la sujeción a la autoridad es idea de Dios. Todo es con un propósito, el propósito de un buen funcionamiento del gobierno aquí en la tierra. ¿Se han dado cuenta que existe ese orden? Siempre hay unos que están en autoridad y otros que están bajo la autoridad de aquellas personas. Y tal vez estos que están bajo la autoridad del que está menos arriba, también tienen gente bajo su autoridad. Y así todos hasta llegar al núcleo de la familia, que le digo, el papá y la mamá tienen autoridad hasta cierto tiempo sobre sus hijos. Y el papá tiene, en cierto sentido, hablando de la palabra correcta, autoridad, hermanos, no autoritarismo, no abuso, es de protección, de decisión final. La va a ser el esposo. No que la esposa no pueda hablar, puedes hablar y todo, pero al final del día el responsable delante de Dios es el hombre, y va a ser la decisión en el nombre del Señor Jesucristo, con temor y temblor de una decisión, porque la decisión que haga el hombre puede afectar de una manera negativa a toda la familia. El orden de autoridad y los que están abajo, ese asunto es de Dios, hermanos. Por ahora es necesario que haya ciertas personas en autoridad y otras personas en sujeción. Sin esta enseñanza bíblica nunca podrá haber paz ni orden en el mundo. No se puede. Si todos quieren tener autoridad igual, imagínense lo que resulta. Y díganme si no, esposo y esposa cuando están casados y los dos quieren tener exactamente la misma autoridad, ¿cómo funciona? Es sweet, una experiencia bien dulce. No, sabemos que cuando los dos se ponen en la igual, no funciona el matrimonio. Alguien tiene que creerle a Dios y seguir el consejo de Dios. Es cierto, el hombre número uno, eres cabeza, pero no con el propósito de abusar y subyugar. Es protección, es cuidado, es dirección espiritual. Y la esposa, su parte súper importante también es apoyar al esposo, hermanos, como dice la Escritura, en sujeción y entender la parte importante que Dios le dio a la mujer, porque es como el corazón de la familia. Amén, hermano. Amén. Entonces, vean, es importante la sujeción. Sabemos que la verdadera sujeción comienza cuando el ser humano rinde toda su voluntad a Jesucristo.
no mi voluntad. Yo no, ¿saben ustedes que el problema de los conflictos relacionales, hermano, es ceder la voluntad de uno de los dos? Todo el mundo quiere hacer su voluntad, que se haga como yo creo, como yo pienso, como yo imagino, y nadie quiere ceder su voluntad. Y el ejemplo más grande de reverencia, de confianza en Dios, lo tenemos en Cristo Jesús, porque Jesucristo hizo lo que le cuesta la muerte a cada uno de nosotros. ¿Y saben qué es? Deja tu voluntad, que no se haga tu voluntad. Todo el mundo quiere hacer su voluntad. Y Cristo Jesús, hermanos, recuerdan cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, cómo oró y dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga como yo, hágase tu voluntad, Señor. Si la esposa hace eso, si el esposo hace eso, ¿entiendes? Si nosotros, hermanos, soltamos nuestra voluntad, hágase tu voluntad, entonces es algo que es bien difícil en el ser humano, sujetarse o someterse a las creencias de los otros. Esto no es necesariamente malo, porque no debemos de someternos a cosas que son perversas y malas. Yo no me voy a someter a esas cosas. Y entendiendo, cuando hablamos de sometimiento, hermanos, no estamos hablando que ciegamente tú te vas a someter nada más porque la otra persona está en autoridad sobre ti. Pero ¿y qué si lo que se pide es deshonroso para Dios? Entonces ahí vamos a hacer una decisión y vamos a decir no. Así como el ejemplo de los apóstoles, ¿cierto? Cuando los amenazaron que no más hablaran en el nombre de Jesucristo, los golpearon injustamente y le dijeron no vuelvan a hacerlo. Y los apóstoles, con respeto, con humildad, dijeron: juzguen ustedes si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir y hacer, hermanos, lo que hemos visto y lo que hemos oído. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, sabemos que viene el día en que todos y cada uno de los seres humanos se tendrán que sujetar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto es garantizado. Esto no es una probabilidad, esto no es una imaginación, esto es vamos a ver si sucede. No, esto es una verdad absoluta, perfecta, así como la palabra de Dios lo ha dicho, hermanos. Viene el día que al nombre de Jesús se doblará toda rodilla, se someterá, de los que están en el cielo y en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, dice la Biblia, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios. Practiquemos el someternos, ¿cierto? Porque Jesucristo existe, es el mismo, ahí está, de una manera objetiva. Queremos conocer a Cristo Jesús, aquí está. Ahora, ¿le crees? Sí, Señor. Bueno, ahora pon tu confianza. Creer y confiar son dos cosas diferentes, recuerden. Yo creo que ese banco me aguanta si yo me siento, y eso es creer 100%. Pero eso no es suficiente, necesito confiar, y confiar es cuando yo me siento en el banco. Ahora ya moví mi creencia a la fe, y eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, mientras tanto, aquí en la tierra, en la iglesia de Jesucristo, se espera de los jóvenes que se sujeten a los ancianos. Y si seguimos leyendo el versículo 5, dice: y todos sumisos unos a otros. ¿Qué dice? Revístanse de qué? Revístanse de humildad. Ahora, ese verbo revístanse viene, hermanos, de una palabra: costúrense el mandil. ¿Sabían que desde tiempo atrás a los esclavos les costuraban un mandil a su ropa, un mandil blanco? Y eso era lo que identificaba a un hombre libre de un hombre que no era libre, que era esclavo. Veían el mandil y él mismo, la persona, sabía: soy esclavo, y el mandil indicaba que él tenía que obedecer y servir. Esa era la función de los esclavos. Entonces, cuando el apóstol dice aquí,
Todos sumisos, revístanse de humildad. Lo que Dios está diciendo o desea que todos los cristianos es que nos vistamos de humildad, de servicio. Es decir, costúrate el mandil. Costúrate el mandil. Porque Dios nos ha salvado, hermanos, y es para servir. Amén. Amén. El mismo nuestro Señor Jesucristo dijo: yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir. Entonces imagínense, si nuestro Señor Jesucristo, que es el príncipe de los pastores, el modelo por excelencia a seguir, Él dijo: yo no he venido para que me sirvan, yo he venido para servir. Esa es la actitud, o debería de ser, hermano, toda la actitud de todos los que estamos aquí, todos los hijos de Dios. Imaginarnos, ponte el mandil, hombre, y no seas mandilón. Okay, no vayan a confundir eso, hombre. No estoy diciendo sean mandilones. Pónganse el mandil de servicio a su esposa, a sus hijos. Lo mismo, pastor. No es lo mismo, no es lo mismo. No, está buscando la palabra equivocadamente. No es lo mismo, hermano. Jesucristo fue el Hijo de Dios y nos vino a poner el ejemplo de lo que se supone que es la vida de servicio. Jesucristo no tenía el mandil, Él era la humildad perfecta. Cuando digo pónganse el mandil, hombres, ustedes saben, hermano, es servir. Servir, no te quites el mandil y te sientes: ay, no, a ver, sírveme, sírveme, agua, tortilla. No, está llegándole a alguien aquí. Mujer, ponte el mandil de servicio. Jóvenes, pónganse el mandil. Pastor, pónganse el mandil. Ovejas, pónganse el mandil. Porque al final del día, hermanos, eso es el carácter de un hijo de Dios. Servicio, servir a los demás. Y la promesa infalible de Dios es que dice: Dios resiste al soberbio, pero Dios da gracia al humilde. Entonces la pregunta es: ¿qué quieres que Dios haga contigo? ¿Que te resista? Quítate el mandil, ¿cierto? O que te dé gracia, ponte el mandil de humildad y sirve. Humíllate. Nunca falla, hermanos. Nunca jamás falla este consejo de Dios. Cuando el esposo y la esposa están sin mandil los dos, ¿cierto? Están pensando que son, y uno se humilla, hermano. Ese que se humilla es recompensado con el Señor. Es recompensado. Entonces, versículo 6, seguimos con el asunto de humildad. Versículo 6 dice, 1 Pedro 5:6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, pero hay un propósito, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Entonces parece ser esta instrucción de Dios también, que es de los jóvenes, es para todos, ¿cierto? Humíllense. La humildad es algo que Dios pide a todo verdadero cristiano, no solo a los jóvenes. Dios manda a todos sus hijos que nos humillemos bajo su poderosa mano. Pero vean lo bueno que es Dios, hermano. ¿Para qué? ¿O por qué? Dice: para que Él nos pueda exaltar cuando fuere tiempo. Entonces, el humillarnos es para nuestro propio bien. Varones, hombres, el humillarte es para tu propio bien. Sé lo que les digo, hermanos, lo he hecho. Sé lo que les digo, be not doing that. ¿Entiende? Cuando uno se humilla es para mi propio bien, para mi bien, el bien de mi esposa, para el bien de mi familia entera. Cuando uno escoge humillarse, la esposa puede hacer lo mismo. Cuando está así y se humilla, es para tu propio bien, que es para el bien de tu esposo, que es para el bien de tus hijos y que es para el bien de tu propia familia, para que Él los exalte. Dios exalta al que se humilla. Siempre ha sido Dios así. Dios honra el corazón humilde. La humildad es lo que hace que haya paz y orden en la iglesia del Señor Jesucristo. La humildad. La humildad es lo que hace que haya paz y orden en la familia, en el hogar. La humildad es lo que hace que haya paz en el mundo.
Generalmente cuando existen conflictos y divisiones en una iglesia es debido a falta de humildad de parte de alguno o de algunos en una iglesia. Esto es generalmente. Se necesita que alguien tenga una actitud de orgullo para que haya conflictos. De lo contrario no hay conflictos. Y por eso el Señor nos dice, humíllense pues bajo la poderosa mano del Señor, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Todo hijo de Dios que ha seguido este consejo sabe muy bien que el Señor a su debido tiempo lo exalta. Y yo me ponía a pensar, pero ¿cómo es eso de que nos exalta? Bueno, puede ser de diferentes maneras. Yo pienso, dependiendo de lo que estamos viviendo, dependiendo de la situación donde yo me humillo, cuando yo escojo humillarme, puede ser que de alguna manera Dios honra a su hijo en público, ¿cierto? El hijo que escoge humillarse, o la hija de Dios que escoge humillarse, podría ser que lo hace ser notado y honrado, podría ser que el problema o conflicto resulta para el propio bien de la persona que se humilló. Este es un caso de que nadie se quiere humillar y uno se humilla. Tal vez el problema resulta para el propio bien de la persona que se humilló, podríamos decir, eso es, el Señor lo está exaltando. Podría ser que el creyente que escoge humillarse es reconocido por haber sido instrumento de Dios para resolver un conflicto o para que no se haga más grande el conflicto. Alguien se humilla, hermanos, Dios exalta a esa persona. Podría ser que su matrimonio de la persona, en el matrimonio, cuando el esposo o la esposa se humillan, puede ser que tu matrimonio se fortalece emocionalmente porque tú escogiste humillarte. Al que se humilla, el Señor lo exalta. Dios da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. La exaltación del Hijo de Dios es asunto de Dios. Él lo va a hacer a su tiempo. No podemos, pues nosotros ahora quejarnos contra Dios. Mira Dios, ya me humillé, ahora ¿cuándo me va a exaltar? No, ese es asunto de Dios. Cuando fuere tiempo, y eso no es nuestro business, nuestro asunto. Dios sabe lo que hace y cómo te va a exaltar, hermano. Pero la verdad es que el que se humilla es exaltado. Y Dios dice, humíllense pues bajo la poderosa mano del Señor. Versículo 7, sí vamos en el 7, ¿verdad? Pero ahora miren lo que dice. Siguiendo el 6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Entonces, ¿cómo puede un cristiano humillarse? El versículo 7 nos dice una manera. Versículo 6, humíllense, pero el versículo 7 nos dice más o menos cómo lo podemos hacer. ¿Cómo es eso de humillarse? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre el Señor. Echando nuestra ansiedad. Notemos que el echar nuestra ansiedad sobre el Señor es la manera en que nos podemos humillar. En algunas situaciones, el humillarse podría ser causa de ansiedad en algunas personas. Y quiero que me sigan este pensamiento, hermanos, ya para terminar. El humillarse requiere que uno deje de tratar de imponer su punto de vista o su manera de hacer las cosas, ¿cierto? Para yo humillarme tengo que let it go. Tengo que soltar y dejar mi voluntad, que no se haga mi voluntad. Tengo que dejar, ok, se va a hacer como la otra persona. El humillarse implica que tú no te vas a ofender, no te vas a enojar porque no se hacen las cosas como tú deseas. Humillarse en cierto sentido es permitir que las cosas se hagan como la otra persona desea que se hagan. Pero además existen otras muchas cosas en esta vida que el enemigo pudiera usar para causarnos ansiedad. Es decir, el yo humillarme, dejo que se hagan las cosas de otra manera, puede causar ansiedad en la persona. Y además hay tantas cosas en este mundo que el enemigo puede usar para causarnos cierta ansiedad. Hermano, piensen en falta de trabajo, problemas entre esposos, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, escasez financiera, enfermedades serias, amenaza de una guerra mundial, el futuro de nuestros hijos, el futuro mismo. Todas estas cosas, si no ponemos nuestra confianza en el Señor, Satanás las puede usar para causarnos ansiedad. Y Dios dice,
¿Qué hacer con la ansiedad? Ve al psicólogo, mijo. Ahí está en la Biblia, hermano. Primera de Roberto 3:25. Ir al psicólogo, tomar medicamentos contra la ansiedad. Ese no es el consejo de Dios. Y una vez más, tengo cuidado en esto. No estoy diciendo estás pecando y no lo debes de hacer. No, esa es la decisión de cada uno de nosotros. Pero el consejo de Dios respecto a la ansiedad, porque ya había ansiedad desde hace tiempo. Siempre la ansiedad ha sido una experiencia de la raza humana desde casi del principio de la creación, después de la caída. Pero entonces, ¿qué es el consejo de Dios? En contra de la ansiedad. Echa tu ansiedad sobre Él. No eches tu ansiedad sobre el pastor. No eches tu ansiedad sobre tu esposo. No eches tu ansiedad sobre tus hijos, sobre la esposa o sobre el psicólogo. El único capaz de llevar o de cargar nuestra ansiedad es Dios mismo, por medio de Cristo Jesús. ¿Cuánto de nuestra ansiedad desea el Señor que echemos sobre Él, hermanos? ¿La mitad? Toda. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cómo puede una persona echar sobre Dios toda su ansiedad? Confiando en Él. Esa es la clave. Confiando en Él, no solo creyendo en Dios, hermanos, que Él nos va a proteger, etcétera. Es confiar y siempre dar. Una vez lo acabo de decir, hermanos, pero esto es importante. Yo creo que esta silla me aguanta. Eso es creer a la manera que el diablo cree en Jesucristo. Confiar es mover mi creencia. Miren, esto es confiar. Esto es confianza. ¿Se dan cuenta? Que moví mi creencia a una acción a seguir. Muchos cristianos se quedan nada más en el conocimiento intelectual del poder de Dios. Oh, sí, yo creo en Dios. Oh, sí, Dios lo puede hacer. Tiene el poder para hacerlo. Bueno, nada más están así analizando la silla, que sí aguanta mi peso. Pero el Señor quiere, ahora, pues confía. Da ese paso de fe. Descansa en el Señor. Por medio de tu confianza en el Señor, hermano. No solo creyendo, confiando plenamente en Él. Confía en el Señor. Él es el Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Él tiene todo el control en sus preciosas manos. Amén, hermanos. Amén. Él es digno de confianza total. Él, dice la Escritura, cuida de nosotros. Amén. Por eso podemos echar toda nuestra confianza en Él, porque Él cuida de nosotros, literalmente, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él está cuidando. Echa toda tu ansiedad sobre el Señor, porque Él está continuamente cuidando de ti. Él está cuidando de ti en este preciso momento en que me estás escuchando hablar. Él sabe absolutamente todo de tu vida. Él te ama con amor perfecto, quien quiera que seas, que me estás escuchando. Con su amor eterno, con su amor incondicional. Él tiene un plan para tu vida, tiene un propósito. Si tan solo tú confías en Él y aprendes a echar toda tu ansiedad sobre Él, tu vida será diferente. Tu vida será conforme a la voluntad de Dios. ¿Te llena de ansiedad tu esposo, hermana? Echa sobre el Señor tu ansiedad. Échalo para afuera. ¿Te llena de ansiedad el futuro de tus hijos, papá, mamá? Echa sobre el Señor toda tu ansiedad. ¿Te llena de ansiedad el futuro o tu futuro financiero? Echa sobre el Señor toda tu ansiedad. ¿Qué es lo que te llena de ansiedad en este momento, hermano y hermana? En estos días, a los jóvenes, ¿qué es lo que les está llenando de ansiedad? Jóvenes y señoritas. ¿La presión de tus amigos para hacer lo malo? ¿O la presión de tus amigos en la escuela para obtener altos grados, así como ellos que están metidos en todos y que sacan pura A y te sientes presionado, te sientes llena de ansiedad de eso? En este preciso momento, ahí donde te encuentras, haz una decisión. En un acto de fe, echa sobre el Señor toda tu ansiedad, pero déjala ahí. No vayas a salir cargándola otra vez, tu ansiedad. Si la vas a echar, hermanos, es para nunca más volverla a ver. La ansiedad, porque el Señor lo toma. Amén, hermanos. Pónganse de pie, vamos a orar para hacer el pedido. Cerremos nuestros ojos. Y así reflexionando un instante, especialmente en estos dos puntos importantes que vimos hoy.
El sometimiento, hermanos, y el humillarse y el echar sobre el Señor toda nuestra ansiedad. En este preciso momento, Dios está leyendo sus mentes, sus pensamientos. Padre, escucha, mira lo que están pensando, Señor, tus hijos. Y mira la decisión, Señor, que están haciendo. Están poniendo toda su ansiedad sobre ti. Primero se están humillando, Señor, en humildad. Mira a quienes están escogiendo y te están diciendo, Señor, que no se haga más mi voluntad, sino la tuya. Y mira a aquellos que están diciendo, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, el día de hoy, Padre, esta carga, esta ansiedad, la echo sobre a tus pies y no más la voy a agarrar. Eso ya te pertenece a ti, Señor. Ahora soy libre para seguir creciendo en tu gracia y en tu conocimiento. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Creo que tú has escuchado los corazones que han tomado alguna decisión el día de hoy. Y gracias, Señor, por tu preciosa palabra y por la motivación, la exhortación, la consolación de las Escrituras, que podemos hacer decisiones también, Señor. Llévanos con bien a nuestros lugares, Padre. Despídenos de este lugar en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, hermanos, que el amor de Dios, la gracia de Cristo Jesús, la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Amén.